Pero bueno, tenemos en el estudio a la diputada Alejandrina Corral, ya alguien que es conocida aquí en el programa. ¿Cómo se encuentra, diputada? Muy feliz, muy contenta Muy feliz, de qué estar aquí con bonito. ustedes. Qué bonito. La verdad es que también yo lo voy a felicitar porque hacen un trabajo de investigación muy serio. Muchas gracias. Así que muchas muchísimas gracias. gracias por poder compartir la mesa con ustedes. Diputada, coméntenos, ¿no? Vaya que hay temas, vaya que hay Muchísimos temas de las cámaras de vigilancia, hay bastante que comentar, hasta el FIDEM, tantos realmente temas, pero coméntenos, ¿no? ¿Qué trae en la agenda el día de hoy, no? Fíjate, comentarte si me permites en cuanto al tema del FIDEM, lo único que yo puedo decir es que ellos tenían en la toma de decisiones el gobierno y todos eran los que estaban, la silla en la que todos eran, realmente el gobierno y sus representantes eran los que tomaban ahí la decisión a quienes se les iba a dar la obra. Eso es lo único que yo puntualizaría en este tema, o sea, no era un tema en el que los empresarios decían. Y fíjate, también comentarte que en mis investigaciones, curiosamente, también me doy cuenta que va el Morena y el gobierno del estado contra los empresarios, porque por una parte vienen ellos y reforman la ley para que ningún trabajador deba de ganar menos de 18,000 pesos, entonces yo dije, bueno, porque yo tengo alguien que gana, varios que ganan menos, y yo dije, les van a subir el sueldo de manera inmediata, y me dicen, no, nomás ese es el apartado A, no es el B, o sea, cuando el patrón es empresario, pero no cuando el patrón es el gobierno del estado. También tengo un tema en el que, si recuerdas también, que ese no pasó, pero lo siguieron impulsando, en el que si el patrón es el empresario y no hace la liquidación correspondiente a su trabajador, va a la cárcel. Pero cuando el patrón es el gobierno del estado, no pasa nada, porque ahí sabemos que los trabajadores se tienen que ir a hacer ahora sí que un juicio, y la verdad es que los juicios tienen más de 6 años, porque es desde que llegó Bonilla que los corrió, a nadie les han pagado. Entonces dices tú, bueno, ¿por qué no más a la clase empresarial y no al gobierno? Ahorita está sobre la mesa otra, donde dice que si tú tienes un lote baldío y que el mismo no está limpio, tú como dueño del inmueble vas a la cárcel, pero cuando el dueño del inmueble es el gobierno del estado, ellos no van a la cárcel. Acabamos también de aprobar una reforma en la que habla del crimen extremo, pero los trabajadores que están en el patrón, otra vez, empresarial, no gobierno del estado, porque yo dije, bueno, nosotros también tenemos en riesgo, sobre todo los trabajadores que están recolectando la basura, o incluso algunos médicos que por pandemia o por otros riesgos que tienen. Entonces, sí llegó un análisis ahí. Yo ya estoy presentando las reformas correspondientes para que también se castigue al gobierno del estado o gobierno municipal cuando incurre en todos estos análisis que acabamos de hacer, porque no es justo que nomás esté castigando a los ciudadanos y al área empresarial, pero no al gobierno del estado. Por un lado, ya pasando al tema de las cámaras. Pasando al tema de las cámaras. Sobre todo, diputada, porque usted ha planteado, lo ha venido señalando en las glosas, lo ha venido señalando obviamente en estas comparecencias, pero también en exhortos que ha hecho en los pronunciamientos desde el Congreso. Primero el tema de las cámaras, lo hizo también en el tema de las escoltas, lo ha hecho también en el tema de Tecate, donde incluso recuerdo que el propio Tizoc Aguilar le cuestionaba que usted estaba muy interesada porque le había resultado lesionado, o al menos había sido víctima un miembro de su equipo, minimizando lo que ocurría en Tecate, y ahora le estalla en la cara al propia Fuerza Estatal de Seguridad lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Fíjate, en aquel momento histórico estaba el alcalde que dice, ahora nomás todo el mundo le interesa y se mete en el tema de la rumorosa. Si vieran que está peor Valle de las Palmas. Gracias, No, gracias. No, pues entonces sigamos adelante. Sí, en aquel momento yo les pedí que pusieran ahí a la Guardia Nacional, porque no había ninguna autoridad que estuviera regulando todo el tema de la rumorosa. Y sí, fíjate, sí la pusieron o hicieron más presencia en la Guardia Nacional, e incluso desmantelaron un laboratorio. Entonces quiere decir que si hay presencia, que si hay coordinación, que si hay una estrategia, pues claro que vamos a tener resultados en materia de seguridad, pero ellos lo tienen que estar haciendo, nosotros lo estamos impulsando, que también es nuestra obligación, pero se supone que ellos desde que amanecen, se duermen y comen, están pensando qué es lo que tienen que hacer.
hacer para dar resultados. Luego viene el tema de las cámaras, que ya llevamos 4 años pagando una deuda porque endeudó la gobernadora del estado por 6 años, en el que nos prometió que íbamos a tener cámaras a lo largo y ancho del estado, y seguimos sin ver las caras. 1,147 millones de pesos se le autorizó, que hasta la fecha, pues no sabemos dónde están, porque si es que existen las cámaras, después de estar yo haciendo los señalamientos, aparecieron ahí unos cartelones a un lado de las cámaras que dice, aquí están las cámaras, así como que, pero pues tú ves que las cámaras ni guardan imagen. Y lo que querían era supuestamente que la gente no se enterara. Estaban los letreros. ya estaba, ajá. Claro. Porque a nosotros nunca nos quisieron decir dónde, que porque por estrategia, y vas tú y te querían llevar a ver las cámaras, las imágenes, pero también sabemos que las imágenes no están guardando ninguna, no se están guardando, pues para luego mostrarlos como medio probatorio. Seguimos haciendo los señalamientos. En el próximo pleno ya tengo un punto de acuerdo en el que les voy a preguntar a todos los síndicos del estado. Vamos a hacer una mención especial al síndico de Mexicali, ¿no? Así en punto y coma. ¿Buena o mala? Mala, en lo que sigue. Pero bueno, que nos informen cuántas cámaras tiene cada municipio, porque la historia que teníamos en aquel momento era que Rosarito no tenía ninguna, ni del estado ni del municipio. Comparece el alcalde de Tijuana, viene por un contrato plurianual por los 3 años. Me dice a pregunta expresa de la suscrita que él tiene 2,400 cámaras, que con esto iba a acompañar ya 4,600 cámaras. Le pregunté cuántas cámaras tenía el estado y me dijo ignorar, que porque no hay ninguna relación entre las cámaras que tiene el ayuntamiento con el estado. Ellos sí le muestran las imágenes y están a disposición del estado las imágenes que tiene el ayuntamiento, pero a contrario censo no. Ellos no ven ninguna cámara del estado ni saben cuántos hay. En el municipio que está gobernado la mitad de la población de Baja California. Claro. Entonces estamos preguntando ya a los otros municipios cómo andamos, y ya en el oficio le vamos a meter un apartado especial al síndico de Mexicali para decirle las obligaciones y atribuciones que tiene como síndico, y no precisamente son de vocero, ni de la alcaldesa, ni del director de seguridad pública. Se le olvidó que él es el contralor, él es el representante del ayuntamiento, y él es el que debe de vigilar el actuar de todos y cada uno de ellos, no justificarlos. Ha fungido como secretario del ayuntamiento prácticamente de Mexicali, ¿no? Como un operador, coordinador de gabinete, cuando tiene que investigar las cuentas, el trabajo administrativo, ¿no? O como secretario particular de la alcaldesa, ¿no? También. Realmente. Te están tumbando ahí, Paco. Sí, Paco. Hay un ladito de ella supervisando que se fuera a llevar bien la borrachera del día de los 7 templos, ¿no? Sale muy orgulloso de que se lleve a cabo bien. Te están quitando la chamba, ¿eh? Nunca pensaste que Óscar Vega Marín iba a quitarte el trabajo, pero sí. Pero, como que anda en todos los moles, ¿no? Ahí viendo a ver qué es lo que se requiere. Y yo creo que muy vocero, queriendo, no sé, a lo mejor Así era en el PAN también. ¿Sí? Así era vocera. ¿O no era tan acomedido como ahora? No era tan acomedido. Yo creo que él nomás estaba en los mejores puestos que se les podía dar por parte de Acción Nacional. Toda la razón. Y yo creo que más bien así se manejaba de pechito mientras no tuviera ningún obstáculo. Diputado, otro tema que lo sacamos a colación y que justamente la nombrábamos a usted, era que usted fue la única que ha presentado una iniciativa que encarpetaron al final del día, no la pelaron, del tema de regular los escoltas. O sea, ¿por qué tienen la cantidad y por qué el número de políticos y empresarios que no pagan a policías por fungir como sus choferes? Usted incluso en la iniciativa que presentó, los que van a comprar leche en la noche, ¿no? Así lo exponía, ¿no? Terminaban siendo mandaderos, choferes, niñeras o niñeros, y realmente no hacían la función de seguridad, ¿no? Y fíjate que el día que la presenté, sí recibí varios mensajes de los agentes, que yo no sabía ni quiénes eran en realidad, pero me dijeron literal, somos niñeras y somos las personas que vamos a comprar y surtir las despensas de ellos. Y claro que nosotros no estamos para hacer ese oficio. Sí, yo ya en la pasada tuve un debate ahí en la comisión porque subieron una iniciativa mía de dotarlos de un servicio médico a los atletas de alto impacto, ¿no?
iba yo bien contenta porque dije, al fin ya va a salir una iniciativa buena, ¿no? Nomás tengo aprobado una a la fecha durante todos estos años perdón, durante esta nueva legislatura. Y me la bajan de la mesa que porque se les había pasado y que no existe todavía la autorización de la viabilidad financiera. Y le digo, pues tengo 4 años con ella, igual que la de los escoltas. Entonces ya es mucho el tiempo, y a nosotros no nos están aprobando las iniciativas, por más buenas que sean. Y lo que es peor es que cuando ven ellos que va a salir alguna del grupo parlamentario, algún diputado de Morena la sube. Ya la cacha un diputado, ya ahorita digo, no le hace que la cache ningún diputado. Es más, hago el llamado de que si alguno de ellos quiere sacar irregular el tema de los escoltas y así va a salir la mía, pues bienvenidos, ¿no? Porque la verdad es que sí debe de prosperar, sí debe de finalizar el proceso legislativo ahí, porque es en el sentido de que quien lo requiera, se lo otorgue. Quiero decir que Molina se agandalle sus iniciativas, como ya lo ha hecho, ¿no? Con las del PAN, como la de los catalizadores. Diego Echeverría había presentado también. Sí, así es. Pues que se la agandalle la de los escoltas, pero pues tendría que quitar él sus escoltas. Sí, oye, ¿no? Pues sí. No creo que vayan a querer quitar. No van a querer. Hace mansplaining, ¿no? Ándale, aplica mansplaining. Sí, en aquel momento sí salió algo beneficioso, porque yo no sabía que tenían los empresarios. Sí. Y los empresarios únicamente pagaban el 50% del salario y ahí ya se fue al 100%. Entonces, sí, es lo único benéfico que salió en aquel momento. Oye, y fue realmente un tema recaudatorio. O sea, los empresarios bien enojados, ¿no? Sí. Dice, diputada, se suponía que tendría que quitar, no aumentarnos el precio. Me defiendes. No aumentarnos el precio. Porque también hay empresarios que no pagan. Claro, ¿no? Y eso también es algo algo muy cuestionable. Sobre todo cuando no hay una motivación. Porque tendría que estarse planteando los estudios de riesgo, un estudio de riesgo que determinara, a ver, tú persona tal, público o privado, requieres vigilancia, requieres seguridad, ahí ya vamos a determinarlo, ¿no? Y si no, pues págalo. Porque al final vemos, si empresarios que no tienen ningún estudio, no hay ningún riesgo, no hay nada, que hay algunos que ya utilizan, ya no saben ni usar el arma, usan más la cámara del celular, pero el problema es que tenemos un desorden en este punto y el desorden permite que se pueda hacer prácticamente lo que uno quiera con elementos de la policía que están preparados y que nos costaron una cantidad importante capacitarlos, ¿no? Y que no hay una academia que te esté dando elementos de los que estén egresando que tú puedas emplearlo. Y nos dimos cuenta en los operativos en los que iban a ver lo del examen de confiabilidad. Y a Julián Lizaola le cuestionamos precisamente este tema, diputada, y nos comentó que ya la siguiente semana o mañana lo estaremos tratando. Él coincide que se debe de regular, ¿eh? Sí. O sea, sí coinciden que debe estar regulado para ver a quién se le asigna. Porque hoy por hoy la alcaldesa, la gobernadora y el titular de la secretaría son los que definen. Y el mismo Lizaola, pero bueno, Lizaola nomás les dice, ahí les van, ¿no? O sea, pero no se entiende de qué manera está regulado. Y tengo mis dudas porque la alcaldesa como que necesitaba, está todo muy bonito, yo traigo 8 escoltas, ¿no? Exacto. Vemos las camionetas que tiene la gobernadora, por Dios, o sea, es un operativo impresionante para trasladarla. Realmente, si estuvieras haciendo un buen trabajo, yo creo que con la mitad de ellos fuera suficiente. Y nada más para cerrar, también tendríamos que estar definiendo quiénes sí, quiénes no solo con un estudio de riesgo, sino que, por ejemplo, yo puedo entender que una alcaldesa y una gobernadora, entendemos el contexto, tengan que tener algún tipo de protección, un fiscal o una fiscal, un secretario de Seguridad Ciudadana, un director de la policía, pero un regidor, un diputado, pues a menos que hayan recibido algún tipo de agresión, amenaza específica, ¿no? Sí. Todos tienen ahí, o la mayoría. Fíjate que yo nunca he tenido, ninguno de Acción Nacional ha tenido, y acaban de retirarle al que nos hace las iniciativas, porque él trae escoltas, si recuerdas. El que era el anterior síndico, y nosotros lo detectamos y lo vimos, y dijimos, mira, trae escoltas y nosotros no traemos, ¿no? Nosotros ninguno, sí, entonces dices tú, nunca habían tenido particular, ahora es más difícil llegar a él, porque primero tienes que llegar a su particular, jamás había habido un particular. Y con Tenorio se comunicaban directo. Pues. Por supuesto, y la verdad, Tenorio nos atendía. Igual y se congelaban las iniciativas. Pero por lo menos, ¿sabe que vaya a buscarlo a la oficina que tiene mínimo daba la cara, pues. Sí. No, y la verdad es que todas las reuniones que yo le pedí, incluso con los ciudadanos,
él estuvo ahí con las personas que... Y esta persona, este nuevo dice que no, que porque él no tiene por qué atender ciudadanos y me negó una reunión con ellos. Aparte, Tenorio, tengo que reconocerlo, que él tenía dictaminadas mínimo el 80%, las comisiones eran las que no estaban funcionando. Sí, claro. Pues el filtro está en las comisiones. Entonces, concuerda con la diputada Johanna Girbaja que el pronunciamiento... Fíjate que me gustó el pronunciamiento que ella hizo, sí los me excluye, gustó. ¿no? Porque dice ella, oye, es que yo comenté, bueno, lo que conseguimos fue que los empresarios pagaran. Entonces ella, sí, pero ¿por qué? Entonces tú te estás yendo por el tema del dinero, no te estás yendo por el tema de los elementos que tenemos que tener. Porque si es cierto, nosotros tenemos deficiencias en el número de elementos que tenemos que tener el Estado, ¿por qué nosotros tenemos que estar dando todavía o en contratación a un tercero? Entonces realmente dije, no, muy buena observación en ese sentido, y tienen que trabajar las academias para tener mejores elementos, más y mejores elementos en el Estado. Diputada, gracias por andar acá. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Siempre es un placer. Gracias. Siempre las puertas abiertas, ¿no? Gracias. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.